Seguimos en el primer Festival Cultura Permanente, en el taller que hemos organizado descubriendo a Miguel Hernández. En primer lugar, no tengo palabras para agradecer la presentación que nos acaban de hacer los dos alumnos de Filología, que le agradecemos su asistencia, la presentación y la participación en el debate, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría que uno por uno fuésemos un poco comentando las impresiones tanto de la obra de Miguel Hernández y creo que principalmente lo que implica esa obra y la figura, ¿no?, del poeta, su compromiso social, ¿no? ¿Tenéis quien quiera empezar? Voy a empezar yo, Juan. Bueno, yo cuando estaba ahí exponiendo y estábamos viendo la presentación, le decía a Ana, hombre, pues es tanta gente joven que nos gusta mucho, ¿no? Decía, mira, como cuando éramos nosotros de esa edad, solo que ahora las tecnologías es lo que diferencia esto. Bueno, pues como Juan Antonio quiere que hablemos de Miguel Hernández desde el punto de vista de la implicación social, yo lo que siento por este hombre es una admiración enorme, porque viendo cómo fue su vida y cómo su compromiso, yo creo que es muy poquita la gente que llega hasta esos extremos. Cuando de alguna forma en algún momento se le ofreció, bueno, pues lo que tú decías, no escribe este tipo de poesía y le iba en ello la vida y sin embargo renunció, pues con tal de ser fiel a sus principios, a su ideología y a lo que él pensaba. Pues yo, para mí es una persona como poeta, pero también como ser humano, admirable. Bueno, yo voy a decir que lo que estamos hablando antes, mis compañeros y la puerta, y el compromiso en la literatura, y en especial en la poesía, pues quizás sea algo que se ha perdido en gran parte hoy día. No sé si por los 40 años de franquismo o porque hoy se estilan otro tipo de hacer reivindicaciones o de hacer de alguna manera el cambio social mediante la literatura que hoy día pues yo personalmente lo he hecho un poco en falta. Fíjate que no sé si es tanto por los 40 años de franquismo como por los años de democracia. Quizás también. Sí, también. Quiero decir, quizás se ha perdido un poco más esa poesía no reivindicativa, sino comprometida, que es la palabra que parece que hay un consenso, aunque yo opino que también la resistencia tiene mucho que ver en cuanto a Hernández, pero esa poesía comprometida quizás se ha perdido en la democracia. Y tenemos sí, esa poesía de la experiencia, de no sé qué experiencia verdaderamente, pero sí una experiencia muy afable, creo yo, verdaderamente, porque hablamos de compromiso con Miguel Hernández y surge continuamente esa idea de que tuvo en la mano su familia, tuvo en la mano la libertad, pero no la aceptó por ideales, y evidentemente creo que es algo que a todos nos toca, esa fibra romántica que en el fondo tenemos, pero creo que esa idea de resistencia, que es la que se ha perdido durante el periodo de democracia, que intentó resurgir en la transición, esa idea de resistencia que ya muestra cuando siendo niño y vuelve a su padre, lo saca del colegio, él resiste por seguir formándose, y dice, no, yo voy a seguir cogiendo literatura y llevándomela. Yo no sé si habéis estado alguna vez en una montaña con cabras, no es muy agradable, está mucha hora al sol, ¿no? Pero que sigue formándose. Incluso en la cárcel, lo habéis comentado antes, seguía estudiando inglés, seguía formándose en el francés. En una carta reconoce que quieren aprender a hacer solfeo, o sea, ya casi con 30 años. Esa resistencia de la formación que ahora es tan necesaria, creo yo, teniendo en cuenta la reforma educativa que nos viene también. Pero bueno, o sea, está bastante de actualidad. Y aparte, ya no solo la resistencia en cuanto a la formación, sino la resistencia en cuanto a su familia. La idea de decir, oye, tengo una vida por delante, me la he pensado de esta manera, sé lo que quiero, ¿por qué no puedo hacerlo? Esa idea de decir, bueno, debería irme de aquí, distanciarme de mi familia y ya lo veré cuando pueda, pero no, yo vuelvo a Orihuela. Da igual, esto es lo que necesito, ¿por qué no puedo? Y ahora yo, por ejemplo, me encuentro en la encrucijada de que muchos jóvenes, mi propia hermana, no podemos hacer lo que queremos. No podemos tener una familia, no podemos emanciparnos. Ahí hay un componente de resistencia que quizá el compromiso se deriva incluso de ese componente de resistencia que no deja de ser ansiar la libertad que
le negaban. Y en ese sentido quizás esa poesía reivindicativa se ha perdido en la democracia, porque igual que se perdió en los 60 con Franco, porque conseguimos la televisión de un 600. Sí. Y entonces, bueno, más vale guardar. El hecho de que estemos aquí y se cumplan 103 años del nacimiento y no 100, significa que se reivindica quizás Hernández no tanto como una mercancía que agrada tanto a la derecha, a la izquierda como a los parciales, sino que se reivindica eso, una cultura permanente que nunca acaba. O sea, no vamos hacia una meta, sino simplemente vamos, porque sabemos que nunca nos podemos parar. Y quizás esa resistencia es lo que más de actualidad creo que se puede ver bien en Hernández, quizás, y que se echa de menos en esa poesía de la democracia. Pienso como aficionado. Un poco... Quizás el problema como joven, yo lo que he visto es que ahora mismo esa poesía se ha dejado de estilar, aunque quizás ahora se empieza a estilar también, porque también tenemos un tiempo un poquito más conflictivo que el que hemos vivido estos últimos 20, 30 años después de la transición. El problema fue que quizás, no sé, yo tengo la experiencia de mi padre. Mi padre escribía poesía con mi edad, con 16 años, y mi padre era de los que salía en las manifestaciones y salía corriendo detrás huyendo de los grises. Y era un lector de León Felipe, era un lector de Miguel Hernández, y o sea, tenían ese sueño reivindicativo de poder llegar a la democracia. Una vez ese sueño llega, una vez ese sueño se consigue, quizás es como que no tiene mucho sentido. Una vez ya se ha conseguido, entonces se deja de lado. Como, ahora, ¿qué vas a reivindicar? Si ya hay democracia, si ya tienes esto, ya tienes lo que has conseguido, ya tienes lo que querías, ya puedes expresarte, ya puedes lo que sea. Entonces, una vez llega eso, pues se considera ya algo antiguo, se considera un sueño de nuestros padres. Y solo ahora que ha empezado otra vez la cosa, que nos estamos saliendo un poco de la burbuja, es cuando realmente vemos que hay un poco más de compromiso nuevo en la literatura. Ahora parece que está empezando otra vez, por lo menos la impresión que tengo yo. Es que de mi edad está volviendo a preocuparse por Miguel Hernández y está volviendo a interesarse por ello. Bueno, pues yo quería decir que es cierto que se ha perdido el compromiso en la literatura, pero también hay que tener muy en cuenta que para que haya compromiso en la literatura es imprescindible que la literatura llegue a alguna parte, porque como ha dicho muy bien antes el compañero, ha dicho que cuando conseguimos 600 y una televisión parece que se ha acabado todo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Parece que hemos llegado al límite en que, como hablábamos antes de la puerta, los medios audiovisuales es lo que nos domina plenamente desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Y ahora parece que eres diferente si llevas un libro en la mano y no te toca leértelo para hacer un examen en el colegio. Entonces no se puede tampoco creer que la literatura de compromiso, como ocurría con Miguel Hernández, va a llegar a alguna parte, porque si nadie la lee, ¿a qué compromiso te lleva a comprometerte tú? Pero ¿qué consigues en realidad con el resto del mundo? O sea, el problema está muchas veces en que si nadie te lee, por mucho que tú te comprometas, no consigues absolutamente nada, pero absolutamente. Entonces, ¿dónde radica realmente el problema? ¿En que haya compromiso o no haya compromiso? ¿O en la forma en que realmente lo tratamos? ¿O en quedarnos sentados en nuestra casa quejándonos de lo que vemos en la tele sin tener ni idea de lo que vino antes, ni idea de lo que va a venir después? Simplemente nos sentamos, nos quejamos y a ver lo que se soluciona afuera, porque como pensamos, yo creo que todo el mundo, o eso es lo que yo veo que está generalizado no solo en la mayoría de nuestra generación y como en la de nuestros padres y todo eso, es que las cosas se solucionan solas. Yo no tengo poder para hacer absolutamente nada, pero si siempre que digo algo me callan la boca no sirve para absolutamente nada. Pero nos quejamos más que actuamos porque somos una sociedad muy pasiva y ahí ya quizá también me incluyo yo. Y yo creo que la literatura y todo este tipo de cosas pues serían un buen camino para dejar de serlo. Totalmente, pero si ahí es donde volvemos cuando Miguel Hernández descubre que la literatura se puede utilizar como instrumento de lucha. Si tú ni siquiera buscas la lucha, no necesitas ningún instrumento. Entonces la literatura, ni documentales, ni televisión, absolutamente nada termina por dirigirse hacia un compromiso que adquieren 4 formas simplemente. Pero es que estamos hablando de contextos históricos totalmente distintos y no se pueden comparar. El concepto que se tuviera de poesía y de compromiso social en la época de Miguel Hernández y de cómo eso podía llegar a la gente que ni sabía leer ni vivía en un pueblo cantado, a lo que hoy en día podemos entender como compromiso social. Bien, es verdad que con la democracia no hemos vuelto muy pasivos, ¿no? Parece, y que nos dejamos simplemente en los poemas, pero yo creo que actos de resistencia hay diariamente, tanto sea una manifestación o sean encuentros como estos, o no sé. Yo quería decir
no creo que sea. que realmente de la época de la transición y al final del franquismo, que nosotros lo vivimos, pues tampoco había tanta gente comprometida. Siempre es un grupo el que va tirando y el que va abriendo camino. Y yo creo, después de tantos años, que desgraciadamente eso parece que es inherente al ser humano, ¿no? Que son unos pocos los que luchan. Es cierto que el contexto histórico pues también influye, ¿no? Y en un momento dado puede haber un grupito más grande, pero no sé. De todos modos, yo creo que no hay que perder la perspectiva que la figura de Miguel Hernández es una figura única dentro de su contexto y dentro de un contexto global. Es decir, lamentablemente no existen, no abundan las figuras como Miguel Hernández en ningún contexto histórico. Hay siempre un pequeño reducto casi marginal, ¿no? Que son los que de verdad pelean, los que de verdad luchan, y va un poco lo que decía Tiffany, que es como predicar en el desierto muchas veces, ¿no? De todos modos, yo creo que sí que tienen mucho que ver los dos contextos, el de Miguel Hernández y el nuestro. Y creo que ellos han hecho en la presentación una evolución muy lógica y muy evidente de un problema que a Miguel Hernández se le plantea. Y Miguel Hernández empieza, como bien habéis dicho vosotros, haciendo un poco poesía, haciendo literatura casi en contra del izquierdismo, ¿no? de la justicia social y exaltando a los sectores conservadores. Y por determinados avatares que le suceden en su vida cambia radicalmente, ¿no? Se topa con la realidad, se estrella contra ella. Y una de las cosas que a mí me llama mucho de su figura es que siempre va, yo lo veo como una vida a la desesperada, siempre agotando la última opción, siempre viviendo al límite. Es decir, yo voy a ver a mi familia aunque sean 15 minutos y luego huiré, luego me iré a Portugal o a Chile o donde tenga que irme, pero primero hago esto. Y a lo mejor lo tendría más cómodo cuando él con los contactos que tenía, de hecho, podía, ¿no? Haber facilitado la tarea. Creo que ese compromiso muchas veces se establece porque la realidad te pone en tu sitio y te hace ver quién realmente eres y no lo que... Evidentemente tienes que tener ideales, ¿no? Pero creo que también va un poco en ese contexto y en ese caso sí creo que el contexto actual con el contexto que pudo haber en la Segunda República, sobre todo en los últimos años, incluso y ya en la Guerra Civil obviamente, son bastante parecidos, salvando la evidente distancia, ¿no? Evidentemente, él lo reconoce cuando viene de Rusia que su obra es un arma para el pueblo y además que tiene una vocación pedagógica y quizás existe una vocación pedagógica hacia una sociedad que está desinformada por los índices de analfabetismo, etc., que ahora se podría reducir en la comodidad que hemos dicho antes. Bueno, quizás ahí está ese paralelismo que refiere de los dos contextos, esa necesidad de una pedagogía para el pueblo, porque sin el pueblo no se puede hacer la revolución, como dice Hernández. Bueno, no solo él, sino hay una gran corriente de pensamiento que dice que el pueblo es el que hace la revolución. Pero bueno, quizás esos son las dos símiles del contexto que quizás más actualizan la figura de Hernández. El hecho de que decimos, ¿es accesible la cultura, la poesía, la literatura? Bueno, a mí yo soy un aficionado a la música y intento escuchar música del siglo XX, hay cosas que me encantan, pero yo el dodecafonismo no lo entiendo. ¿Es accesible la cultura porque se ha convertido en un juguete de los artistas? Claro, en ese sentido, Hernández sí es un poeta del pueblo. Está ahí la música, que en los 60 Hernández, aunque ya había tenido que hacer con la música muchísimo antes, incluso en vida, pero bueno, ¿cómo hace del pueblo la cultura? ¿Cómo se aplica esa pedagogía hoy día? Porque creo que la pedagogía que proponía Hernández está de plena vigencia. Creo que es una pedagogía bastante útil, una pedagogía que reivindica el autoconocimiento de una clase que a lo mejor no se conoce porque no ha tenido tiempo. Y quizás no ha tenido tiempo porque cuando se ha acercado a la cultura esta ha sido demasiado compleja. Entonces hay un paralelismo entre los dos contextos bastante fuerte, bastante directo. Yo quisiera matizar una cosa sobre lo de Miguel Hernández. Es cierto que él ha apostado por una pedagogía, ¿no? como la cultura o la literatura en su caso como arma de lucha, pero creo que hay una cosa que marca la diferencia entre los dos contextos, ¿no? Lo que hemos hablado antes de la democracia, de cómo ha evolucionado la intelectualidad de la posmodernidad española, por llamarla así, ¿no? y en esa época. Creo que
Cuando realmente se hace creíble una persona cuando su obra va en paralelo a su vida. En el caso de Miguel Hernández es absolutamente evidente. Pero luego vamos, no sé si citar nombres, ¿no?, de los actuales. Véanse el premio Príncipe de Asturias de las Letras o premio Cervantes de este mismo año, que se dicen muy críticos, pero luego, en fin, se codean con las élites, ¿no? Y con... Es una crítica teórica. Claro, Una crítica oficialista, ¿no? Más entonces Es el sillón de su casa. ahí está la pérdida de credibilidad. Y al final, pues, creo que también la gente se cansa un poco de eso. También hay otra cosa importante, que es el medio. El problema es que muchas veces ahora mismo, en esa época quizás la cultura tenía un valor que ahora se ha perdido. Ahora el valor de la cultura no es apreciado en su totalidad. Antes podría decir, bueno, no, mira, él es poeta. Ahora dices es poeta y es como, mira, pues muy bien. Ahora mismo la literatura quizá no sea el mejor medio para pensar una idea de cambio, para pensar una idea realmente crítica, porque es un mercado que ahora mismo tiene muchísima, o sea, no hay tantos lectores como antes. Tampoco que dijera que antes hubiera muchos lectores, pero no se le da el mismo valor. He visto, por ejemplo, que ahora mismo uno de los iconos importantísimos de las últimas manifestaciones, del 15M, de todos los fenómenos que estamos viendo ahora, procede de la literatura, pero realmente es aparte de una película, y es la máscara esta de anónimo de VDB, que es una película que promueve un ideal, pues, no anarquista, porque el cómic es el anarquista, pero sí una idea de cambio, una idea de revolución, una idea de hasta aquí hemos llegado. Y esa película quizá ha podido llegar más y ha podido transmitir más por esa idea que un poeta que haga ahora mismo poesía social. Y yo como poeta, que le gustaría hacer poesía social algún día, pues me tengo que aguantar, porque aunque me gustaría ni siquiera desde ahí. Decir que la película, no sé hasta qué punto con respecto al cómic, pero el cómic yo le veo su valor literario. Sí, tiene un valor literario, sí. Pero no es la misma idea. No creo que sea una circunstancia exclusiva de la literatura o del cómic. Creo que es una normalidad dentro del mundo cultural. Realmente, si tú quieres hacer una cultura que sea tuya propia, más acertada o más equivocada, seas músico, seas escritor, seas pintor, lo tienes muy difícil. Tienes que quedarte en esos reductos de marginalidad, por así decirlo, al margen de los oficialismos y al margen de las grandes distribuciones, ¿no? Y en este caso, V de Vendetta, la película, por ejemplo, es su producción. Claro. Yo lo que creo, perdón, y como siempre voy a estar un poco cuantitativo en este sentido, que estamos hablando, y como en la mayoría de estas reuniones se habla de cultura de una forma elitista, ¿no? Cultura es comer a las 2 de la tarde, no es un libro solamente. Entonces, la cultura va evolucionando. Antes a lo mejor no había tantos medios audiovisuales, no había tanta tecnología, y ahora, si tú quieres que una persona lea tu poema, yo creo que tienes que buscar otros métodos, otras formas, musicándolo, haciendo algún tipo de, no sé, corto, algo. Hay que adaptarse a las situaciones y al cambio social que hay. No sé, tú te pones un juego de videoconsola, el Counter-Strike, no sé, me da igual, el que sea, y los niños lo flipan. Ahora le ponen un libro lleno de letras y, hostia, ¿esto cuándo va a llegar los dibujos? Les cuesta mucho. No sé, tienes que ir adaptando un poco. Pero es que siempre se habla de adaptarse a nuevas tecnologías, pero yo lo que creo que también tenemos, lo que no puede hacer es prevalecer siempre lo audiovisual y la imagen a la palabra, porque la palabra tiene su valor, lo ha tenido durante siglos y milenios, y lo que hay que acostumbrar es desde pequeño, desde las generaciones más tempranas, a que la palabra escrita como tal tenga su valor, y no solamente que por el mero hecho de estar leyendo un poema en un móvil de última generación, pues ya parece como que eso incita a que lo leas. Leerlo en un libro
es lo mismo y realmente lo que importa es el contenido, no el medio. Vale, yo también, volviendo a lo que decía Gonzalo sobre el problema que se encuentran los creadores, no solo de poesía, como decía Juan, sino de la cultura en general, yo creo que el problema no radica en que estéis solos los creadores, el problema radica en que estáis solos los que participan desde fuera de la cultura. Porque yo desde siempre he leído y me he encontrado fuera, me he encontrado como pez que no está en el agua. Porque parece que eres diferente si llevas un libro en la mano, como he dicho antes, si no es por un motivo académico, o si directamente estás viendo una película que no tiene nada que ver con una superproducción, sino que es una película que directamente refleja algo que es diferente a lo que se vende, y ya por eso eres diferente. Y entonces, de verdad, siendo pequeño, ¿tú crees que realmente tú tienes la capacidad para decidir si de verdad lo que debe prevalecer es la cultura o debe prevalecer el que tú seas aceptado socialmente? El problema es que hasta que no se acepte socialmente o esté bien visto el que quien quiera decida elegir la cultura a través de un medio audiovisual o a través de un medio escrito, sea exactamente igual. O sea, ya, el problema de los creadores yo creo que se solucionaría más tirando desde abajo, desde los que participan desde fuera leyendo, que mirando quién pueda leer los poemas. Jesús, segundo completamente. O sea, creo que es la clave. Aparte, sobre V de Vendetta, yo creo que el cómic habla de un anarquista, la película habla de Zapatero o algo así. La película, en mi opinión, pierde el valor del cómic porque el cómic se escribió en un contexto y la película se hizo en otro. O sea, el cómic se escribió en la época de Margaret Thatcher y yo creo que hay el salto. Pero bueno, sobre la palabra, desde la palabra escrita, yo creo que hay que reivindicar el papel de la palabra escrita, ya sea en un medio digital o pero también de la palabra. Que bueno, es una cosa bastante interesante y muy directa y que mueve mucho. Luego, por otra parte, es que decíamos sobre los medios, y sí es cierto que la cultura ha cambiado y la cultura es verdaderamente el día a día y las costumbres. Sería una palabra muy cercana. Y las costumbres de hoy, yo tengo una hermana de 18 años y la tía domina. Yo tengo un momento táctil y no lo voy a devolver, lo que hace lo que sea, porque no me acostumbro y tengo 25 años, que no soy mi padre. Pero bueno, en mi cotidianidad no está esa cultura. Y sin embargo, ¿por qué cuando salen nuevas tecnologías, por qué cuando comentaba de integrar la cultura a las nuevas tecnologías se utilizan en nuestra contra? Es decir, yo creo que lo sabemos porque estamos hablando de la cultura que se nos da en cuentagotas por una maquinaria que no es local, por desgracia, y que es muy difícil de combatir. En ese sentido, la nueva tecnología, internet, la televisión, la radio, que es una cosa muy curiosa porque se escucha pasivamente y unilateralmente, pero se puede escribir por internet con lo que hay participación. La radio hoy día es un medio interesante. Y la literatura y la radio, desde que nacieron, han estado muy unidos. En ese sentido, las nuevas tecnologías son un arma, pero no la estamos sabiendo aprovechar. Sí. Nos están metiendo publicidad hasta, vamos, ahora para ver algo en YouTube tienes que tragar publicidad, quiera o no quiera, pero bueno, es una cosa gratuita, tampoco tenemos por qué, bueno, gratuita, ya se lleva antes, bueno, no, sí. La cuestión es, podemos hacer algo con eso. Dentro de nuestras posibilidades, de nuestro, como se decía esta mañana, actuar localmente, ¿no? Pero quizás se puede llevar esa cultura hasta seguirle. Yo quería responder al compañero cuando ha dicho lo de es que a los niños hay que enseñarles desde pequeños a disfrutar de un libro, algo de esto no se las pasa. No sé si estoy proyectando. Sí. En la línea iba, sí, pero es que hay gente de 25 años también que no le gusta, a los que nos gusta la que creo que de aquí pues, habrá gran mayoría. Tenemos esa suerte, nosotros creamos afortunados por esa parte, no sabemos si somos o no, pero bueno. El niño de 25 años, yo como la misma, de 25 años que no le gusta leer, ¿cómo se nos fomenta? ¿Quieres leer Lorca? Pues vamos a escuchar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él porque, mira, pues volviendo a la figura de la que estamos hablando hoy, él mismo se dio cuenta que el teatro era el arma que él podía utilizar más, que estaba más al alcance del entendimiento de la ciudadanía. Entonces, cuando se quiere, y a lo mejor, a mí que me encanta, ¿no?, lo que voy a sacar ahora del tema, cuando se quiere construir una idea cultural, una idea
que es marginal o alternativa y se quiere hacer la norma, veo necesario hablar de una hegemonía, ¿no? Tenemos una hegemonía totalmente contraria a la que nosotros planteamos como ideal. Y Gramsci, a principios del siglo, ya escribió que se tienen que utilizar todas las armas disponibles para construir esa hegemonía. No tenemos por qué desperdiciar o despreciar el tema de las nuevas tecnologías, o por qué no usar un canal de YouTube, por qué no usar una página en Facebook. Sabemos que ese tipo de canales, de ese tipo de redes, fomentan el fin, no ni de lejos fomentan la ruptura. Sabemos que debajo de eso subyace otro tipo de intencionalidad. Pero ¿por qué hay que renunciar a ella? Cuando además si renuncias te estás excluyendo, te estás autoexcluyendo, ¿no? Entonces yo creo que lo de Miguel Hernández va muy en relación con lo que dice él, con lo que plantea él. Él escribe, pero además, y además el estilo de Miguel Hernández, que bebía absolutamente de estilos barrocos y culteranos, que no son nada accesibles a un público no ducho en la materia, pues creo que hacer una representación teatral es una forma de audiovisual, ¿no? Muy primitivo y demás, pero creo que por ahí puede ir la historia, ¿no? Fíjate que en la canción en el 60, en los 70, tanto en España como en Latinoamérica, en ese contexto de dictadura que muere y dictadura que nace, donde se populariza Miguel Hernández a través de un medio que no es la lectura directa, sino la escucha de la canción de autor. Y los 80 en España hemos tenido Los Patos Negras, Incidentes, que es otro tipo de música, pero sí que han llevado el mismo mensaje. Yo creo, claro, que quizás en 2013 estamos bastante confundidos y hay demasiados medios, pero hay que integrarlos todos para crear esa contrahegemonía, ¿no? Hay que integrarlos todos, no renunciar a ninguno, ni a los tradicionales ni a los... Que volviendo esto de Miguel Hernández, hace poco estuve en Murcia con otra acto de Miguel Hernández y coincidí con un librero de escuela y me dijo, dice, no sabe, de verdad que no sabe el favor que le ha hecho Serrat a Miguel Hernández. Porque lo ha vendido y lo ha hecho, lo ha Lo ha publicado. popularizado, llevaba... Pero creo que el problema, creo que eso, el hecho de hacer canciones a los poemas de Hernández, no creo que sea algo que haya que, no sé, que decir, bueno, lo ha hecho para vender, lo ha hecho para tal. Creo que dentro de los límites, obviamente, económicos y que le dan las discográficas, están remando hacia el mismo sentido. Serrat saca el primer disco que saca sobre Miguel Hernández en el 71, en el 72, pero en el franquismo. Creo que en ese momento no pretendía, por tanto creo que ese tipo de adaptaciones van en el mismo sentido y no hay por qué dilapidar una a la otra. Igual que, por ejemplo, en la película de V de Vendetta contribuyó mucho a la lectura. Yo, por ejemplo, leí el cómic de V de Vendetta gracias a la película. Y eso puede ocurrir, también puede ocurrir en un videojuego. Yo creo que el videojuego, de hecho, también es un medio producciones que se complementan. artístico y es un medio cultural importante. De todos modos, yo sí pienso que, evidentemente estoy de acuerdo con Víctor, pero creo que también entraña su criado. Quiero decir, muchas veces se le confiere a esa película o a ese disco una credibilidad más allá de la obra en la que está basada. Y entonces ya puede ser que esa obra primitiva pierda el sentido. Si ese disco se vuelve la hegemonía, pues se acaba. Efectivamente. Sí, vamos, yo estoy volviendo a lo de la literatura como arma, de la que habéis estado hablando. Si lo que hay que tener claro que es muy importante que se utilice desde el punto de vista cultural como arma, pero también tenemos que tener en cuenta que no somos nosotros que tenemos el poder sobre quién utiliza los medios. Entonces, igual que lo podemos utilizar como arma, no es lo general. Se puede utilizar tanto para nuestro favor, pero mayoritariamente está utilizado en nuestra contra, porque lo que se pretende y en lo que está basada nuestra sociedad es que la ignorancia es lo que nos da la felicidad. Y en eso es lo que se basan los medios tú si te los pones, sea la tele o sea la radio, desde principio hasta fin, a no ser de canales marginales o canales que son un poco alternativos, todo el resto de cosas va orientado a que tú no pienses, y el no pensar te lleva a la no cultura. O sea que es un círculo que termina por cerrarse, por mucho que no nos podamos cerrar nosotros al
medio audiovisual ni absolutamente a nada, ni el medio escrito ni el medio audiovisual tienen ninguna llegada porque la cultura no tiene llegada. O sea, para que llegue a través de algún medio tiene que llegar primero a la cultura e interesarle a alguien. En ese sentido, a Miguel Hernández se ha vuelto, o lo han vuelto, una mercancía, porque tanto la izquierda, la otra izquierda, la derecha y los indecisos lo reivindican y consideran que es un grandísimo poeta. Y cada uno escucha Andaluces de Jaén y dice, oh, qué bonito. Pero oye, ¿qué está diciendo esa canción verdaderamente? Esa canción no está diciendo nada bonito, está diciendo levantado, y levantado no significa levantado, con las consecuencias con las consecuencias vitales que pueda tener eso. En ese sentido, o sea, hay ejemplos de gente de derecha que estudió a partir del 50, los poquitos años que se podía estudiar, y que cuando llega la transición y escuchan a Harcho, se sienten identificados y compran un producto cultural adulterado por una democracia que se fundamenta en unos pilares un poco sólidos, ¿no? Y que se basa en esa aceptación, en esa creación de una falsa hegemonía, quizás. De todos modos, yo creo que es más fácil que todo eso. Yo creo que hay que analizar, un poco por lo que decía Víctor, qué intencionalidad tiene el autor de esa obra en el momento de la creación. Porque, por ejemplo, minusvalora la obra de Hernández el hecho de que Cosío era, la rescate un ejemplar de su destrucción. Absolutamente. No creo que ese sea el tema. Creo que cuenta más esa finalidad, ese sentido que le da el autor en el momento de su creación. Que sí, que luego puede pasar pues, como el señor Serrat, que sí, era muy antifranquista, pero bueno, luego pues, tenía su idea de democracia, que es la que ha mostrado, y bueno, creo que dista mucho de la idea de democracia y de justicia social que puede tener Miguel Hernández, ¿no? Quizá lo que hay que reivindicar no es tanto la cultura como la visión crítica de la cultura. Es decir, existe cultura, estamos rodeados de cultura por todas partes. Tenemos música, tenemos literatura, tenemos lo que sea. Sin embargo, lo que parece que hemos perdido es o sea, nos hemos quedado con la forma y hemos perdido el contenido. Vemos Andaluces de Jaén y qué bonitos Andaluces de Jaén, pero ¿qué dice Andaluces de Jaén? ¿Por qué lo dice? ¿En qué momento lo dice? Quizás es esa visión lo que habría que intentar potenciar. Y yo creo, y aquí lo digo yo personalmente, yo creo que la lectura es lo que realmente... Y no porque yo sea el enamorado de la literatura, es que yo realmente, mi experiencia personal, es que yo he aprendido a partir de la literatura. Y la visión crítica mía me la ha dado la literatura. Quizá porque te marginas, quizá porque te hace ser distinto y te hace ya replantearte la situación de otra manera. Pero esa sería mi reivindicación de la literatura. Andaluces de Jaén se ha hablado aquí esta mañana, pero en la actualidad. Es decir, la tierra en Andalucía... ¿Realmente ha cambiado la historia? No. Han cambiado la forma. Deberían cambiar, porque la que se ha mantenido funciona. Simplemente no han vendido lo mismo, pero con un distinto nombre. Sí, pasado en otro envoltorio. Entonces, yo creo que el tema va por ahí, ¿no? Fundamentalmente lo que he dicho antes, la intencionalidad en ese... Y sobre todo, un poco con lo que tú te has dicho antes de hacer, por ejemplo, musical un poema, hacer un audiovisual, creo que es importantísimo beber de las fuentes originales. Porque es cuando tú te garantizas que no lo estás adulterando. No porque alguien que haga una obra derivada tenga la mala intención, que la puede tener, sino porque yo leo, por ejemplo, a Miguel Hernández y hago una obra derivada de algo de Miguel Hernández o de cualquier otro autor y le doy mi interpretación. Y ya estoy cambiando ese canal de comunicación. Yo no he dicho que... no hay interpretación única tampoco de... Claro, yo no he dicho que, perdón, yo no he dicho que se centre en eso. Yo he dicho que hay una forma de captación. Sí, que lo hay. Y también de adulteración, porque cada uno le va a imprimir su punto de vista y de tú cómo entiendes las luces de Jaén o obedecentista, me da igual. Yo sé que está claro que lo que dice Juan y lo que dices tú es súper importante utilizar los medios nuevos porque es lo que llega a la gente nueva y a las nuevas generaciones, pero si eso siempre te termina llevando al original, eso es lo ideal, eso es lo realmente ideal, no beber solo de, como dice Juan, de la fuente adulterada, sino llegar tú al original y de ahí ya sacas tu propia conclusión que puede estar igual de adulterada que la primera que escuchaste. Por ejemplo, volviendo también un poco enlazando este tema con lo que comentabais por ahí antes, no sé si
¿Quién de los dos fue? Y si, a lo mejor me equivoco, disculpadme, sea así. Cuando se habla de que hoy los medios de comunicación, sobre todo el tema de las redes sociales, la tecnología y demás, ¿no resulta paradójico que estando la cultura más al alcance de la mano que jamás en la historia, ese producto o esa obra cultural sea quizás una de las más denostadas también de la historia? Es decir, yo tengo aquí un cacharro, aquí tengo obras de Miguel Hernández, ¿vale? Es una nueva forma de tú leer, ¿vale? No soporte de papel, no soporte electrónico. Evidentemente esto no cambia las finalidades o el espíritu primitivo de la obra. Pero sí es verdad que abre un canal en lo que, por ejemplo, es muchísimo más fácil editar un libro, y eso puede crear una democratización de la distribución, de la autoría, puede dar cabida a muchísimos más autores, pero claro, siempre creo que hay cierta élite o cierta hegemonía que siempre se apodera antes que nosotros de esos medios. Y creo que ahí, como dice Tiffany, es donde la gente tiene la responsabilidad directa de que, si es que tiene que haber alguien que escriba para que alguien lea, pero es que si alguien escribe y la gente no lee o lee otra cosa, es absurdo escribir, por lo menos con esa finalidad social. No sé qué pensáis. Por favor. Mira, yo voy a decir algo también desde la perspectiva de muchos años, podríais ser mi hijo. Resulta que, bueno, yo pienso que se ama lo que se conoce, y evidentemente también por conocerlo puede que lo aborrezca. Evidentemente vosotros tenéis a vuestra disposición muchos medios para leer y para conocer la literatura. Yo veo, me parece que tú estás enamorada de la literatura, pero es que creo que tienen que haber influido en ti tus padres mucho, seguro que le han gustado mucho también, y han llegado a ti. Nosotros allí estábamos con alumnas, yo tenía 12 años cuando una profesora, era hace ya muchos años, una profesora que teníamos que amar a la literatura, nos ponía los discos de Paco Ibáñez, que entonces prácticamente aquello era algo prohibido, y escuchábamos canciones de Góngora, de Quevedo, y bueno, éramos privilegiados. Efectivamente también unos años después, hace poco, escuchamos a Paco Ibáñez aquí en este patio de este colegio, cuando a mí fue muy emocionante, porque yo escuché a Paco Ibáñez en un disco cuando tenía 12 años, y cuando ya tenía, yo no sé, los años que hace, pues lo escuché de viva voz. Aquello fue para mí emocionantísimo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que yo es que no puedo, transmito mi amor por la literatura sin darme ni cuenta. Y creo que eso, o sea, os veo a vosotros y me llama mucho la atención, me gusta mucho lo que yo veo en vosotros, porque sí es cierto que la gente está alejada sobre todo de estos poetas que han hecho una poesía de protesta o que han querido transmitir con ellos una forma de demostrar que no están de acuerdo con lo que hay y que hay que luchar y todas estas cosas. Entonces, es muy importante que no se pierdan, que vosotros lo estéis reviviendo, porque aunque los tiempos sean diferentes, pero el hombre siempre está luchando por la justicia social y por los derechos, y porque se comparta la naturaleza y la sociedad que vivimos, porque no sea que el poder esté aplastando al que no tiene ese poder. Y eso pasaba en los tiempos de Miguel Hernández y pasa ahora, desgraciadamente. O sea que básicamente la lucha es por el mismo motivo. Pero si encima disfrutamos de leer esas cosas, es que eso es completo. Yo leo a Miguel Hernández y para mí eso es que es el sumo. Y si leo a García Lorca, ¿para qué decir? Y todo esto me lo transmitió a mí una profesora. Y yo lo tengo en mí. Bueno, también es verdad que la gente de mi edad, ¿no? Pues hemos escuchado todas estas historias que leemos en Miguel Hernández,
de personas que vivieron aquella época. A mí me lo contaba gente que había vivido aquello, entonces todavía tenéis vosotros más mérito, porque vosotros lo habéis leído y ya, si lo habéis oído, no es de personas que lo han vivido directamente. Yo tengo muchas historias de aquella época contadas por personas que lo padecieron y que lo vivieron en sus propias carnes. Entonces, ¿cuánta mella me hace a mí la poesía de Miguel Hernández? Es que me hace muchísima mella, porque es que estoy viendo a las personas que me lo contaban y que eran contemporáneos o casi contemporáneos, mientras que vosotros lo estáis sacando ya de otra cantera. Y eso dice mucho de vosotros, que estáis aquí hablando de Miguel Hernández hoy, y de verdad que me satisface mucho. No sé si os he transmitido algo de valor, pero ahí está. Yo quisiera plantear una pregunta al respecto. Yo siempre he visto a Miguel Hernández como uno de los mayores desgraciados de la guerra civil, en concreto. Porque cuando se le compara con poetas de la misma generación, ¿vale? Saco colación a García Lorca porque ha salido. Evidentemente las oportunidades que tuvo uno y que tuvo otro ponen clara desventaja a Miguel Hernández. Pero es que además luego creo que lleva una auténtica vida de pasión. O sea, va a hacer 2 viajes a Madrid hasta que un poco se encumbra, no por así decirlo, pero que luego se va el tío de gira por España de cárcel en cárcel. Efectivamente. Y después, bueno, y antes de que lo encarcelen por última vez, va de Madrid a Alicante, ¿no? Si no me equivoco, y de Alicante hacia Córdoba, Sevilla, y cruza la frontera por Portugal. Y encima tiene la mala suerte que es que no lo cogen en España, sino que lo cogen en Portugal, y la gente de Salazar se lo entrega a la Guardia Civil. Yo creo que es el perfecto ejemplo de una vida de pasión, de sufrimiento y de desgracia continua, ¿no? Y creo que eso, el compromiso, avala el compromiso social mucho más allá que un montón de contemporáneos suyos, ¿no? Se me ocurre también Juan Ramón Jiménez, que es verdad que fue una persona totalmente comprometida, pero que en su obra no aparece nada de ese compromiso. Es muy coherente Miguel Hernández con su obra y con su vida. Eso yo creo que es lo más admirable. Hombre, Machado, salvando las distancias, también tuvo un final un tanto... Si nos ponemos a competir por quién es más de la literatura... No, pero que... La intención no es identificar a un mártir, sino... Evidentemente, yo pienso que la desgracia de Miguel Hernández influyó un montón en la mala suerte. Porque no creo que nadie vaya buscando eso. Pero por ejemplo, sí es verdad que fue un ejemplo de que su vida y su obra fueron en paralelo y no hubo ninguna discrepancia. Machado puede ser también un ejemplo de ello. Se me ocurre también, no sé, otro de los que lo reivindicó fue Cernuda en su momento, cuando el oficialismo franquista después de su muerte lo estaba callando. Y yo ahora hago una pregunta: ¿podría haber ese mismo compromiso, esa misma coherencia en una persona comprometida hoy? Es decir, hay medios para que... Porque el problema, bueno, ahora mismo evidentemente no estamos en guerra, no es nosotros, aunque sea la misma lucha, hay otra forma de enfocarla. Entonces yo, sinceramente, pido consejo por si alguno conoce algún ejemplo, por lo menos conocido, porque evidentemente ejemplos anónimos puede haber. Yo creo que sí. No, quizás no se me ocurre a lo mejor ahora mismo un ejemplo de literatura. Yo estaba pensando fuera de la literatura. Pero creo que sí. Por ejemplo, se me ocurre a Luis Pastor, el cantautor, ha sido uno de los pocos que se ha mantenido al pie del cañón y nunca se ha vendido. Uno de los pocos que se me ocurre. Incluso Paco Ibáñez, aunque aún en un segundo plano, ¿no? Y no es santo de mi devoción, pero hay un intelectual que ahora está muy en boga, un liberal republicano que es García Trevijano, que además era maíz. Y ha sido siempre coherente con lo que ha pensado y se le ha excluido de la primera plana, la verdad. Yo creo que hay ejemplos, lo que pasa es que no son tan visibles como los contraejemplos que tenemos, que de hecho están financiados, sustentados y potenciados por ellos. Es que el único que se me ha ocurrido así inmediatamente es anónimo. Pansky, el pintor, grafitero
se dedica a hacer una obra muy reivindicativa porque lo hace en los sitios más inverosímiles y es una obra bastante sugerente en el sentido de que hizo, bueno, llega allí, hace sus pinturas lo más rápido posible para que no le pille y él renuncia a ese valor mercantil de su arte. Hace poco salió la noticia que intentaron coger el trozo de pared que había en el que estaba el grafiti de Londres y lo estaban subastando como objeto de arte. Y sin embargo él renuncia a ello y consigue transmitir el mensaje y lo hace estupendamente. Sin embargo de forma anónima. Es muy curioso. Ahora sin embargo si saliera a la luz, hola yo soy Banksy y esto es lo que estoy haciendo, podría ser que no que se le perdiera el respeto, pero sí que se le valorara menos. Quizá por el... Yo creo que la verdad, yo creo que ya se acabaría de mercantilizar su obra. Es que su apuesta, su filosofía, su finalidad es ese anonimato. Él lo ha elegido voluntariamente. Entonces... El problema quizás del anonimato hoy día o de esa segunda fila a la que aludía Juan es la sobreinformación. Quizá hay demasiada información y en el colegio, por ejemplo, no nos enseñan a enfrentarnos a ella. Un niño que salga de la ESO hoy no sabe ver un telediario. Yo difícilmente se ve un telediario y cuando lo sé tampoco me entero de mucho. Pero finalmente hay un exceso de sobreexplotación. Pero fíjate que Miguel Hernández en sí es un ejemplo de cómo esa contracultura tiene un medio para salir, para mantenerse ahí. Miguel Hernández se llevaba bien con Lorca relativamente, porque es cierto que en Murcia Lorca le dijo que iba a hacer el prólogo para su segundo libro, si no me equivoco. Y le escribía a Miguel diciendo, oye, ayúdame, no decías que... Sí, lo que le pide es que se represente el auto sacramental. Exacto. Es lo que le pides. Sí, entonces hay una segunda fila que... Si hay una segunda fila es que hay una primera fila. Y que no deja que salga la segunda, y si esa primera fila está en un contexto como este de sobreinformación, es muy diferente que los menos se vean frente a esa primera fila que son más. Por eso lo que hay que reivindicar son cuestiones como esta, como este festival, como esta iniciativa, que no es solo estos 2 días, sino que pretende alargarse en el tiempo, no solo en festivales anuales, sino con actividades a lo largo del año. Esa es la forma de decir, oye, la segunda fila está más activa que nunca. Y Hernández lo hacía y tenía la desfachatez de decir la Lorca, con unas palabras. Yo leí la carta hace un tiempo y era bastante, no hiriente, pero sí directa. Y dice, claro, sí, ahí está la segunda fila. No te falta nada más que ver que Miguel Hernández escribió 5 cartas a Lorca cuando Lorca le había gustado más que una. O sea, yo decía, espera, que el primer libro nunca funciona, paciencia. Decía, paciencia, bueno, tú me has dicho que sí funciona. No te eches para atrás. Quizás esa primera fila está muy bien ubicada y te sonríe, pero se echa. Pero claro, aquí está. Bueno, otra cosa que yo quería decir es que de lo que han estado hablando antes Ana y Juan, que decían que la coherencia de Miguel Hernández no solo de su vida con su obra. Yo creo que más que un ejemplo ahora de compromiso social, Miguel Hernández debería ser un ejemplo de esa coherencia y ya no sé, el producto de todos nosotros, cada uno de nosotros en una obra es nuestro comportamiento de la sociedad afuera, y yo creo que ahora mismo no es para nada coherente, porque como vemos proliferan en las teles, en las radios y en 200.000 cosas que son públicas, se puede ver programas en los que la gente se dedica a pedirse y luchar, y eso desde luego no tiene ningún sentido. Tú lo que no puedes hacer es estar pasando penurias por todas partes, estás pasando hambre, ver cómo tu hijo no le puedes comprar un bocadillo para el colegio y eso, y a lo que te dediques a pedir. Vale, que está claro que todos tenemos recursos y debemos de ayudarnos entre nosotros, y eso, pero eso es otro tema, pero a la hora de pedir tú primero tienes que luchar porque eso cambia. El pedir no te va a solucionar la vida nunca. Y la coherencia esa, yo creo que más del compromiso social se debería reivindicar la coherencia esa entre lo que tú estás viviendo a lo que de verdad cómo te estás comportando para que eso cambie. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, tenemos que darle paso al compañero que trae el Club de Lectura, una obra bastante interesante, un tema bastante que es el capitán, ¿vale? Y bueno, os invitamos a que os quedáis aquí los que queráis, los que podáis, y comentar un poco el mismo formato y demás.